información que vamos a proporcionar el día de hoy. Bueno, estuve revisando el documento, hice algunos ajustes en la primera parte. Sobre todo me llama la atención algo, y es que ustedes la estructura del documento, ¿alguien los asesoró con? Sí, señora, nos los asesoró el profesor anterior, nos entregó esa planilla y sobre esa planilla comenzamos a trabajar. Es decir, que les dijo que manejaran introducción, delimitación, lo que está ahí. Tal y cual. Ok. Vale, sí, porque por lo menos yo normalmente lo que trabajo es desde delimitación, entendí según lo que leí que es el mismo planteamiento del problema. Entonces, Sí, la pues, delimitación es eso. ok. Y la introducción, pues nosotros por lo menos normalmente no manejamos introducción, sino que manejamos un apartado que es el resumen o y el abstract que está posteriormente. Sin embargo, pues por eso les preguntaba si era un formato específico que manejaba la maestría, porque en ese caso pues yo les tenía una sugerencia con respecto a esa formulación que ustedes hicieron. Y es sencillamente que esta introducción, o sea, que este apartado de introducción se complementara con el planteamiento del problema, porque hay varios elementos que considero que están en la introducción y no están en el planteamiento y deberían estar allí, sobre todo cuando se hace énfasis en la temática que ustedes están manejando, que son las metodologías activas. Entonces, era una de las sugerencias que les tenía, pero dije, voy a preguntarles primero, porque justamente lo escribí acá, unificara con el planteamiento del problema, el que ustedes llaman delimitación, y dejarlo como un espacio para el resumen. Sin embargo, pues me tocaría ponerme en contacto con la persona encargada de la maestría para ver si es posible realizar ese cambio o si se debe manejar de esta manera. ¿Listo? Hice aquí algunos cambios o sugerencias con respecto a lo que estaba escrito acá para que pues, ustedes lo puedan ir revisando. Es más como de redacción, más no de contenido, porque pienso que el contenido pues está bien abordado. De hecho, también hay se está haciendo un soporte, o se está teniendo en cuenta el soporte teórico para manejarlo, y en general pues está la información que se requiere. O sea, hay algunas cositas que se han cambiado ahí, pero realmente no es que sea mucho. Esta era la pregunta que yo les tenía a ustedes. Y es si la delimitación era el mismo planteamiento del problema, porque acá, a pesar de que sí hay pues algunos elementos, quedé en duda, por acá les escribí, si no estoy mal, sí, acá. Es necesario hablar de las metodologías activas acá, porque ustedes lo tienen o lo hablan, pero en la introducción, más en el planteamiento del problema o en la delimitación no lo tienen. Y resulta que este apartado se trabaja principalmente sobre cuál es el vacío de conocimiento y por qué se plantea como un problema. O sea, por qué las metodologías que se vienen utilizando no son adecuadas, o por qué en este caso las metodologías activas tienen una mayor relevancia y una lleve a que se tome la decisión de utilizar este tipo de metodologías para impartir el conocimiento en el área de educación física y bueno, recreación y deporte, no me acuerdo bien cómo es que es, ¿sí? Entonces considero que hace falta esa parte de hablar de las metodologías activas. Como les digo, lo tienen en la introducción, pero sería necesario mencionarlo acá porque no se está mostrando que ese realmente es el problema. El problema de lo que ustedes están planteando es que se utilizan estrategias que no suelen ser efectivas o que no suelen ser las recomendadas para abordar un curso como el que se maneja en todos los colegios. Entonces, por eso sugiero que incluyan esa parte dentro del planteamiento del problema. Les pongo acá también cómo estas, o sea, las metodologías activas, favorecen el desarrollo integral del estudiante, porque ustedes lo mencionan acá algunas cosas, pero por acá les puse, o fue en la otra. Desarrollo integral del estudiante, porque acá también es mostrar
o sea, que el curso de, voy a llamarlo así nada más, de educación física no es un curso de relleno, sino que es un curso que propende por el desarrollo psicomotor, y ese desarrollo psicomotor también está relacionado con el desarrollo cognitivo, y esto pues en la parte académica va a ser fundamental para poder avanzar en todo el proceso educativo. Entonces, esa parte también hace falta de pronto ponerla acá, la importancia que tiene la educación física dentro del desarrollo, no solo físico, que ustedes lo ponen allí, de comportamiento y algunos otros aspectos, sino que hace falta también como hacer énfasis principalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, cómo favorece el desarrollo psicomotor, y ese desarrollo psicomotor a su vez hace que se desarrollen los otros procesos cognitivos que son fundamentales para el aprendizaje. Entonces estoy hablando de la atención, de la memoria, del pensamiento, todos los procesos cognitivos básicos y complejos, ¿sí? Esto como para darle mayor peso a la relevancia que tiene el implementar esas metodologías activas. Les pongo acá verificar si se cuenta con información previa que muestre la efectividad de este tipo de metodologías, ¿sí? No es acá poner, porque esto no es un estado de arte, sino que acá que ustedes puedan por lo menos mencionar que existen estudios que hablan acerca de la efectividad de las metodologías activas dentro del proceso de desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de otras funciones que, no sé, propenden por las habilidades sociales, bueno, lo que haya que poner acá, ¿sí? Entonces, como mostrar también esa parte de la efectividad de este tipo de metodologías, porque supongo que, y asumo también que ustedes, pues al ser profesores y al tener conocimiento sobre el área y manejar, pues, este curso, ustedes saben que existen unas metodologías que son mejores que otras, pero ese conocimiento lo adquirieron a partir de leer o de revisar diferentes investigaciones, o inclusive dentro de su proceso de formación. Pero dentro de la delimitación o el planteamiento del problema no lo veo plasmado. Entonces también haría falta relacionar en esa información. Hay un párrafo que es este, que no lo comprendí, por eso les puse acá que no es clara la idea, porque dice: las metodologías de enseñanza implementadas por los educadores en educación física, recreación y deportes, que comprenden las limitaciones que se presentan por la contingencia y las acciones adoptadas, afectan significativamente el aprendizaje de los escolares, por lo que éstas se basan en que los docentes son el único agente activo en el proceso de transmisión de conocimientos, desconociendo saberes previos y destrezas, como tampoco adoptando métodos. Es que creo que hay uso de algunos conectores que no deberían estar acá, pero me podrían más o menos comentar qué era lo que ustedes querían decir acá para poderlo comprender. Pues más o menos la idea es decir que algunos profesores son como son como los que hacen todo. Y entonces ellos son los que generan la clase, los que hacen todo, y desconocen muchas cosas de los estudiantes. Desconocen como la parte diagnóstica, desconocen la parte de los estudiantes, y la clase se vuelve más de los profesores que de actividad de los estudiantes. Más o menos es lo que la idea se quiere enfocar. Entonces, por eso decimos que la metodología activa quiere cambiar esas ideas, quiere modificar esos procesos tan, no sé si tradicionales o no sé si son arraigados, o qué será, pero es lo que se pretende cambiar. Esta problemática que ustedes han evidenciado, ¿la están reportando con base en lo de la pandemia o desde antes de la pandemia? Lo que sucedió es que lo empezamos a construir antes de la pandemia, pero pues ahí sería volverlo a reformular, porque ya se está cambiando la estructura. Entonces tenemos que mirar cómo cómo la pandemia ha modificado la educación física, ¿no? Porque ya es diferente estar en una cancha de fútbol, en un contacto con otros compañeros, allá hacer prácticamente detrás de una pantalla, hacer unos ejercicios, hacer la virtualidad. Entonces nos toca modificar cómo el docente implementa una metodología que a través de la virtualidad ponga a trabajar al estudiante, ponga a ser partícipe, ponga a ser un elemento activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Porque sí, porque yo lo que les entendí cuando nos estuvimos reuniendo fue que, o sea, ese problema ya venía dándose, inclusive antes de la pandemia, solo que con la pandemia se intensificó y pues a partir de esto, inclusive ustedes también hicieron una modificación, un ajuste dentro de la propuesta que tienen. Sin embargo, considero que es pertinente abordarlo, o sea, dejar claro que ese tipo de problemática se venía presentando antes de la pandemia, pero que se intensificó en el momento en el que fue necesario hacer un ajuste, que no hubo tiempo para hacerlo, ¿sí? Un ajuste de esas metodologías y se empezó a inclusive a tener mayores problemas con la educación física. Entonces, para que ustedes también dejen esto claro en la justificación, ¿sí? Que se venía presentando desde antes, pero se intensificó con la pandemia y la intención de Sí, ustedes es señora. poder implementar estas técnicas, porque nosotros sabemos que así volvamos a la presencialidad, habrán muchas cosas que las seguiremos manejando desde la virtualidad, ¿sí? Y el todo es generar ese proceso de motivación para los estudiantes, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, al principio de la pandemia, pues ninguno de nosotros tal vez hacía ejercicio, pero si nosotros hacemos de pronto una búsqueda de qué tantas visualizaciones se dieron de los videos que realizaran ejercicios físicos o sí, ejercicios entre la casa, pues se amplificaron bastante, se ampliaron bastante. Entonces, no es tanto el uso de la tecnología como tal, sino cómo estamos programando o planeando esa enseñanza de la educación física. O sea, ahí lo que tenemos que hacer es, digámoslo así, aprovechar esas tecnologías para poder llegarle al estudiante, pero se debe hacer de una manera en que realmente se logre transmitir el mensaje y se logre también generar ese proceso motivacional, porque ese es otro aspecto. Si no se trabaja sobre la motivación, difícilmente los niños pues van a poder comprender y poder realizar lo que se pretende. Sí, eso sí, la motivación es un factor importante. Si no se motiva a los estudiantes, nunca irán a trabajar. Uh-huh. Entonces, esperen, lo leo nuevamente. A ver. Las metodologías que comprenden las limitaciones que se presentan por la contingencia. Es que las metodologías de enseñanza implementadas por los educadores en educación física que comprenden las limitaciones que se presentan por la contingencia y las que comprenden que esta contingencia es lo de la pandemia, ¿cierto? Sí, señora, es la pandemia, es lo que ha cambiado todo el proceso. Yo hago una pregunta. Si este proyecto nos estarían evaluando a fin de año, si es posible, o antes. Y si a fin de año ya no hay virtualidad, ¿no tiene algún efecto que nosotros digamos que también se va a trabajar desde la virtualidad? No, no, porque la idea también es cuál, que ustedes puedan, o sea, que se pueda desarrollar o implementar esta metodología. Dime. Exacto. Sí, se puede desarrollar con o Sí, claro. Ajá. sin presencialidad. Sí, de hecho, muchas de las cosas que se manejaban así presenciales van a tener un cambio debido
a que nos volcamos a la parte tecnológica. Entonces, de igual forma, por lo menos les hablo desde la parte de la intervención o la estimulación cognitiva. Hoy en día existen muchos programas que están planeados justamente para generar esa estimulación en procesos cognitivos a partir de diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy en día los estudiantes están muy relacionados con la tecnología, entonces no va a ser un proyecto que digamos que quede de lado porque se vuelve a la presencialidad, sino que puede ser, inclusive se puede plantear como una alternativa, es más, de pronto que se maneje en la institución educativa de manera presencial, pero que algunas actividades las puedan desarrollar ellos los fines de semana y que se tengan en cuenta estas metodologías, ¿sí? Entonces no va a quedar como al margen de lo que pase con la pandemia. Es que a nivel personal pienso que si volvamos a la presencialidad, la influencia de la parte de tecnología va a ser mayor y yo creo que eso ya nosotros como docentes, así lleguemos a la presencialidad, tenemos en cuenta, tenemos que tener presente que eso ya es una parte muy inmensa y que ya está dejando huella. Entonces este proyecto, por eso pienso, y con nuestras compañeras está muy acertado porque devolvámonos o no nos devolvamos, la tecnología ya es parte importante en los procesos educativos. De hecho, hay muchas universidades que por lo menos con esto, les hablo de una universidad pública de acá de Neiva, que es la Universidad Surcolombiana, ellos no manejaban plataformas de ninguna clase. Y a partir de esto están manejando las plataformas y se están pues dando cuenta de la importancia de poder contar con esos recursos alternativos. Entonces lo más seguro es que se sigan manejando las dos cosas. Se va a manejar plataforma y se va a manejar presencialidad. Entonces sí, o sea, el proyecto se puede seguir desarrollando. En su momento tal vez no serán metodologías que se utilicen exclusivamente desde la virtualidad, sino que se pueden plantear como actividades o como recursos que pueden complementar la presencialidad. De todas maneras, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la tecnología y que los niños hoy en día, o bueno, sí, los estudiantes están muy, como les decía, muy familiarizados con todo lo que tiene que ver con equipos tecnológicos. Entonces, para ellos, de hecho, es más llamativo tal vez, podría resultar más llamativo si se hace o si se implementa la, desde la parte de virtualidad. Sí, eso sí es verdad. Ya los niños vienen con ese chip de la virtualidad ya. Exacto. Inclusive aprenden más rápido hasta que uno. Sí. Dígamelo a mí que tengo dos que son. Y las acciones adoptadas. Entonces, educadores en educación física, recreación y deportes afectan la enseñanza, las metodologías de enseñanza implementadas afectan significativamente el aprendizaje de los escolares, por lo que este se basa en que los docentes señalan. Toca buscar un mayoría más utilizado.
Sería las metodologías empleadas. La mayoría de las metodologías. Listo. Quería mirar esa acá en esta parte. Acá. Referir estudios que relacionen la actividad. Esto era lo que les estaba diciendo ahorita. Relacionen la actividad física con el desarrollo cognitivo. O sea, como estamos hablando de la justificación, acá lo que se va a mencionar es por qué es importante, por qué puede llegar a ser relevante y pertinente el estudio que ustedes van a desarrollar. Entonces, aparte de lo que han mencionado allí, o sea, vuelven acá a referir algo relacionado con ¿qué? No consecuencias, sino, bueno, lo que puede favorecer el desarrollo o la implementación de este tipo de metodologías, pero también sobre la personalidad, la conducta, sobre la parte académica, pero como les indicaba, aquí hace falta un poco es hablar acerca de cómo puede beneficiarse también el desarrollo cognitivo. Y acá los objetivos. Vemos un momentito. Bueno, acá ustedes hablan, o sea, en la parte de limitación, en la introducción, hablan de las metodologías activas en general, pero ya aquí en los objetivos ustedes se centran, no sé si es que van a trabajar solo sobre una metodología activa, que es el aprendizaje de aula invertida, o hay más metodologías activas. No, entre todas las metodologías activas vamos a coger el aula invertida, utilizando diferentes herramientas tecnológicas. Okay. O sea, se van a centrar en esa. Sí, en que el estudiante primero se le da la guía, adquiere conocimiento y cuando él llega al aula o al encuentro virtual, ese estudiante ya tiene nociones sobre las que quiere aprender y sobre qué le llama la atención. Y entonces sobre eso empezamos a trabajar y a desarrollar los temas a cabo. Sí, porque es que entonces ahí ya cambia o tendríamos que cambiar algo, el título, centrarnos también en ella, en la introducción, en el planteamiento y en la justificación, ¿sí? Porque si ustedes hablan, o sea, les pongo acá nuevamente. Tenemos como objetivo general evaluar la metodología activa del aprendizaje aula invertida, o sea, ya ustedes se van a enfocar en esa. Entonces, por ende, en el título y en los demás apartados tiene que aparecer que es esa la metodología que ustedes van a utilizar, ¿sí? Entonces, acá no serían metodologías activas, sino por lo menos el aula invertida, una metodología activa del aprendizaje para la enseñanza, no sé qué, ¿sí? Así estaba al comienzo. Así lo teníamos al comienzo. Metodología activa en el desarrollo de la que estaba haciendo. Sacamos este trabajito bien y lo colocamos nuevamente. Sí, porque es que si el objetivo ustedes lo están poniendo, otra cosa es que ustedes, no, pero si se van a centrar solo en ese, sí va a ser necesario. Porque si de lo contrario, entonces estaría, o sea, uno pensaría que están trabajando varias metodologías activas,
y quieren revisar a ver cuál es la que... Está la gamificación. En educación física aparece gamificación, aula invertida, y hay muchas más. Es que hay una cantidad, pero no podemos abarcar todas ellas. Entonces queremos trabajar una sola que sea realmente específica, que se le vaya a trabajar a esa, se le vaya a sacar todo el provecho a esa estrategia como tal. Listo. Entonces en este comentario que les puse acá, ustedes han hecho previamente la revisión y han encontrado que el aula invertida es la más efectiva, ¿es así? Sí, señora, es que nos vamos a enfocar solo en esa, porque ahí, como decía mi compañera, hay mucha variedad y nos volveríamos como un 8 porque no sabríamos qué aplicar, no iríamos a dónde ir. Pero nosotros estamos apuntando es al aula invertida, específicamente al aula invertida. El alcance de este estudio, ustedes dicen en la metodología proponían un modelo mixto. No estoy como tan de acuerdo con que el alcance sea solo descriptivo. Ustedes tienen acá las población y muestra, las fases, esta. Planeación, planteamiento de normas, delimitación del problema, entrevista semiestructurada previa a la implementación del método del aula invertida. Ahí. Construcción del nuevo currículum de educación física. Pero ahí, profe, y no hablamos de la parte mixta, de lo cualitativo y cuantitativo. Sí, es que en el enfoque tienen mixto, pero el alcance lo tienen descriptivo. Ah, entonces ahí nos toca corregir eso porque es cualitativo y cuantitativo, es decir, no solo es descriptivo. Tenemos que llegar a inferir algo estadístico a partir de unas tabulaciones y análisis.
Sí, porque es que yo les sugería que fuese más bien un cuasi experimental, que en el cuasi experimental que se puede trabajar. Inicialmente se hace lo que ustedes decían dentro de estas etapas, hacer como o tener, contar con una línea de base, ¿sí? Es decir, cómo se viene implementando, bueno, todo lo que esté relacionado con esas prácticas que se están haciendo. Posteriormente se hace la aplicación o la implementación de la metodología que ustedes tienen pensado, que es la del aula invertida, y luego vuelve y se evalúa de una u otra forma. Para mirar a ver si hubo o no un cambio después de aplicar esa malla curricular, que es lo que creo que ustedes Pero van a hacer. primero, disculpe que le interrumpa, primero hay que hacer, nosotros teníamos planteado que primero hay que hacer, ver cómo se está trabajando ahora antes de implementar la estrategia. Y Uh -huh. cuando se aplica la estrategia, evaluar cómo le fueron los estudiantes con esa estrategia. Exactamente. Eso lo pueden hacer con un cuasi experimental. Entonces, sí, eso entonces, sin saber es lo que estamos haciendo, es lo Uh que, -huh. lo que estamos enfocando, Sí. cuasi experimental. Sí, porque en el cuasi experimental, espérenme, no, a ver si acá hay. Estoy buscando acá. Acá está. Voy a compartir toda la pantalla. Mira, entonces acá, los diseños cuasi experimentales tienen el mismo propósito que los experimentales, probar la existencia de una relación causal entre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi experimentos permiten estimar los impactos del tratamiento o programa. Si ustedes básicamente lo que quieren revisar es si es o no es efectivo pues lo que ustedes van a proponer. Entonces, en este caso, pues ustedes no van a realizar, no es un experimento primero porque estamos trabajando con seres humanos y en seres humanos casi es poco probable que desde la investigación se realicen experimentos con ellos. Éticamente, pues tampoco se puede hacer, pero sí se pueden llegar a realizar cuasi experimentos y sobre todo es cuando se implementan algunas acciones donde el investigador en este caso va a o pretende realizar un cierto control de las variables. Entonces, ¿qué es lo que va a controlar él? La variable dependiente o la independiente. En este caso, la independiente que sería pues no sé si usted lo llama el programa o la metodología activa, el diseño de esa estrategia. Ustedes lo que quieren hacer es implementarla para mirar esa efectividad. Entonces, ¿qué se hace? Inicialmente, lo que decía ahorita, ay, lo que decía ahorita Luz Helena, de que se les hace como un sondeo o se mira a ver cuál puede ser una entrevista donde se revise cómo era antes la implementación o qué tipo de estrategias se utilizaban. Luego ustedes aplican la que van a proponer y por último o en el tercer punto, tercer paso o fase, entonces ya vuelven a aplicar la misma y pueden entonces allí determinar si fue o no fue efectivo. Si por acá está si quería encontrar la fórmula.
Miren, acá están. Características de los diseños experimentales. Estudiar el impacto de los tratamientos y de los procesos de cambio intra e interindividuales. Aquí, ¿qué es lo que se quiere mirar o qué es lo que se está tratando de revisar? Que el hecho de que se utilicen metodologías activas que sean efectivas o que sean llamativas va a hacer que los niños desarrollen un mejor, que tengan un mejor desarrollo a nivel psicomotriz, que tengan un mejor desarrollo también a nivel de la interacción social y de ahí en adelante pues que se pueda generar mayores habilidades respecto a la parte social, a la parte académica, inclusive de motricidad, ¿cierto? Entonces, perfectamente encaja dentro de los objetivos de los diseños cuasi experimentales lo que ustedes van a realizar. Van a estudiar el impacto de en este caso tratamiento no solo tiene que ver con fármacos, sino tratamiento, el implementar esa estrategia que ustedes piensan, de los procesos que van a generar o que ustedes esperan que generen un cambio a nivel intra o interindividual. Es decir, que ellos por lo menos se motiven, o sea, que les resulte más llamativo y que se motiven a hacer más ejercicios, que mejoren en cuanto a, no sé, los estados de ánimo, que mejoren, o sea, todo lo que pueda suceder con los beneficios que proporciona la actividad física. Entonces yo les propondría, pues también está en ustedes revisar a ver si se adecua a los alcances que ustedes están planteando acá. Para mí sí podría ser. Lo que tendríamos que hacer ahí es revisar qué tipo de instrumentos se podría implementar antes y después de la aplicación de la metodología. Eso lo podemos verificar también con acá los... Eso se podría desarrollar en la primera etapa entonces. Y es que ustedes acá están... En la primera etapa se puede meter en cuanto, porque hay esta primera etapa de desarrollo del proyecto, no sé qué, y enseguida se podría meter porque la segunda etapa ya sería la implementación de la estrategia como tal. Sí, sí podría ser. Y es que acá ustedes tienen una clave también y es en el mismo objetivo. Ustedes ponen acá evaluar la metodología, ¿sí? Esa evaluación, ustedes van a mirar es qué impacto tiene y ese impacto lo van a verificar con la información que les proporcionen las personas que van a participar de la investigación. Es que así Es se me decir, que hacía... dos evaluaciones, una al comienzo y una al final. Ajá, exacto. Al comienzo es para tener la línea de base, o sea, cómo estaban o qué pensaban antes de aplicarse la propuesta que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que piensen que se haga una entrevista o se haga una encuesta y los participantes digan que no les gusta cómo están implementando la educación física, que así no aprenden, que mantienen con sueño, que no se motivan, bueno, lo que sea. Ustedes implementan la metodología y vuelven a aplicar ese mismo instrumento para ver si hubo o no un cambio. En este caso sería pues como en la percepción de lo que tienen, porque básicamente los informantes serían los mismos estudiantes, ¿sí? Inclusive eso también se puede corroborar con de pronto... ajá, exacto. La forma de cómo ellos iniciaron a trabajar, cómo inician y ahora implementando estrategias, cómo le va a ellos también como docentes desarrollando esta actividad. Sí. Sí, porque esto de hecho no es solo para, o sea, tiene un beneficio no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Bueno, entonces aquí de acuerdo a esto, sí, no, el objetivo no daba para que sea un descriptivo, porque cuando ustedes hablan de descriptivo, entonces es caracterizar, ¿cuál es el otro que se utiliza en el descriptivo? Caracterizar, definir, describir,
Entonces, hasta ahí llega, o sea, hasta una descripción se cuenta cómo es el proceso, se cuenta, en este caso, por lo menos se tendría en cuenta solo la percepción que tienen los estudiantes y los profesores y ya, hasta ahí sería el alcance. Pero como ustedes dentro del objetivo están proponiendo evaluar la metodología, entonces va mucho más allá de un estudio de tipo descriptivo. El alcance entonces podría ser un cuasi experimental. Y lo mismo, este objetivo específico, determinar las competencias. Aquí también nos va a tocar bajar un poquito como el verbo. Entonces, mira, vamos a ver, determinar las competencias. Este es el general. ¿Ustedes qué quieren? Evaluar si la metodología es o no es efectiva, o genera o no genera algún cambio, ¿cierto? Para ustedes lograr este objetivo, ¿qué necesitan? Inicialmente, hacer una caracterización de la población. Vamos a ver si está. Determinar las competencias específicas de la educación física, acorde a las orientaciones pedagógicas del Ministerio Nacional, con base en las metodologías activas del aprendizaje y establecer aquellas que se articulen apropiadamente con la enseñanza. Es que nosotros nos decían que si al comienzo colocábamos en los objetivos la estrategia como tal que vamos a utilizar, ya estamos desarrollando la solución del problema. Entonces no sé si entendí mal al tutor pasado. En el objetivo ya va lo que vamos a hacer, entonces ya tenemos la solución del problema. Porque es que este es el objetivo general, esto es lo que ustedes quieren lograr con el proyecto, ¿cierto? Evaluar esa metodología. Los objetivos específicos, ¿cuál es el rol de ellos? El objetivo específico es como el paso a paso que nosotros realizamos para poder conseguir este objetivo general. Pero no es diferente, porque a veces lo confundimos, objetivos específicos con actividades. Por lo menos, contactar a la población, eso no es un objetivo, eso es una actividad que es inherente al desarrollo de la investigación que se está realizando. Pero entonces, ¿qué necesitan ustedes o cómo hacen para poder llegar a evaluar esa metodología? ¿Qué pondrían ustedes dentro de los específicos? Esta me parece diseñar la malla curricular, porque es que de acá, de este diseño, es que posteriormente se va a hacer la aplicación y después se evalúa a ver si esa malla curricular fue o no fue efectiva, tuvo o no tuvo el impacto que se esperaba. Delimitar los recursos educativos digitales para la implementación. Como hay tantos recursos, los delimitamos, por eso hablábamos de no esa cantidad, sino de limitar, de todos los que hay, entonces el recurso que vamos a utilizar es el aula invertida, entonces tenemos que delimitar. También hay que examinar también las competencias básicas de aprendizaje en el área de educación física, para ver si las competencias que se están trabajando son las adecuadas para dicha área. Eso es lo que tú mencionas, Luz, hace referencia a este primer objetivo específico, ¿verdad? Sí, señora. Porque entonces ahí, en ese caso, sí faltaría incluir uno que nos indique esa evaluación inicial y final que vamos a hacer, ¿sí? Porque ustedes primero necesitan por lo menos caracterizar a la población. Entonces, ese es uno de los objetivos que a mí me parece que deberían ir acá. Entonces, ¿cuántos quedarían? ¿Cuántos objetivos? 5. 4. 4. Hay 3. Ah, sí, porque uno lo habíamos unido ya. Sí, me acuerdo. Uno lo habíamos unido ya de la vez pasada. Entonces agregaríamos el de delimitación y el de evaluación. Entonces, el final que está ahí queda de evaluación. El final es que es de evaluación. Ese quedó como general. ¿Y ese de evaluación dónde iría? ¿Al principio o en dónde? Porque la evaluación sería primero como una especie de diagnóstico, como lo que la profe dice, la caracterización. Y al finalizar, para evaluar si dio resultado positivo o negativo la implementación del aula invertida.
Es que ese es el general. La evaluación es el general. O sea, ustedes van a revisar si fue o no efectivo. Ese es el objetivo general que ustedes tienen. Ya el de evaluación no se coloca en los específicos porque está en el general. Ujú. Yo que les recomiendo también, revisen los estudios cuasi experimentales que se trabaja en este tipo de estudios para que ustedes también puedan organizar la metodología de acuerdo a ese tipo de estudio. Ya básicamente está es en poder organizar esa parte y ya, porque ya se tiene el objetivo, ya se organiza pues allá también los aspectos que yo les mencionaba en el planteamiento y en la justificación. Ahora, ¿qué sigue también? Sigue es poder, como se necesita hacer esta caracterización, que es básicamente lo que ustedes también planteaban dentro de cuadro. Dentro de este. Toca ir mirando también esto. ¿Ustedes han revisado estudios que sean muy similares a lo que pretenden realizar? Hemos buscado, pero hay muy pocos, demasiado pocos con relación a este tema. Siempre la educación física tiene poquitos estudios e investigaciones, siempre es el área de matemática, español, naturales, sociales, pero el área de educación física es muy poca la información que se consigue. Vamos a ver si... Efectos de dos intervenciones para el aprendizaje interactivo en grupos grandes de estudiantes sobre la percepción de la calidad del ambiente del aprendizaje. Ah, pero eso no habla de aula invertida. Es que de aula invertida hay poco. Sí hay, pero educación física hay menos. Hemos conseguido como 2 o 3 trabajitos de eso. Poquitos. El clima productivo en cirugía, una condición para el aprendizaje en el aula invertida. Simulación clínica para la resucitación del paciente traumatizado. En Porque clínica acá se también habla. se consigue. Es que quiero mirar cómo, porque es que uno cuando también revisa otros estudios se hace una idea de qué tipo de instrumentos utilizan y de hecho podría uno también pensar en replicar algunos de esos instrumentos que se han utilizado. Efectos del mapa conceptual sobre la síntesis de información, un estudio preexperimental, 2018. Clima de aprendizaje y preparación para el aprendizaje autodirigido en cirugía. Desafíos de la educación universitaria de salud ante la COVID-19. Efectos del aula invertida Classroom. Simulación clínica en la resucitación de trauma. Estudio piloto de percepciones más o menos esto.
¿Tienen de pronto ahí a la mano un artículo de los que tú dices, Luz, que han encontrado? Por favor, para que me lo envíes. No, en el momento no estoy porque estoy desde el celular. Estoy en el colegio entregando. Entonces, no tengo a la mano, no tengo. Pero la bibliografía encuentra. ¿Cómo lo buscaste? En la bibliografía. Se baja la bibliografía y hay uno. Acá. Nosotros estamos pasando con uno de matemáticas. En matemáticas hay uno, ahí tomamos cositas. Blog como herramienta didáctica, priorización, enseñanza en educación física implementadas con TIC. Encontré en la bibliografía. ¿Cuáles estrategias para la mejora de la enseñanza en instituciones de básica primaria? Uso de TIC en la educación física actual. Dices que es uno de... Había uno de matemáticas. Cuestiones matemáticas. Uno busque, encuentra una cosita, encuentra en otra y en otra, cogiendo. Trato de guardar la mayoría de la bibliografía. El archivo de bibliografía no lo tengo a la mano ahora. Aplicación del modelo, metodología de investigación. Y esa de la que dice la enseñanza de la educación física, recreación y deporte. De día. Enseñanza de la educación física implementada con TIC. Sí. Es que la mayoría la mayoría que se encuentra es con TIC, se habla solamente de TIC. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos por otra parte la herramienta como tal para implementarla en esa área, porque si hablamos de TIC se nos va muy amplio. Miramos acá. Método, modelo estructural de ecuaciones. Información sobre las variables fue recolectada prospectivamente entre el 2013 y 2016 mediante un cuestionario aplicado a 444 estudiantes de Chile. Este está como chévere también, pues no hablan de la educación física, pero sí
establecen dentro de este modelo teórico el rol de el profesor, las percepciones de aprendizaje y cómo puede, desde el aula invertida, favorecer no solo el clima de aprendizaje, sino también las habilidades académicas. Manejan dos hipótesis. El clima de aprendizaje de un enfoque de enseñanza de aula invertida se relaciona positivamente con las habilidades académicas de los estudiantes y el papel de los profesores. A su vez, el papel de los profesores está positivamente relacionado con las habilidades académicas. Hipótesis 2. Las percepciones del estudiante sobre su aprendizaje en un enfoque de enseñanza de aula invertida están positivamente relacionadas con sus habilidades académicas y el papel de los profesores, que es básicamente también como las hipótesis que están manejando ustedes. Si el profesor, por lo menos acá, el rol, el papel de los profesores en lo que ustedes indican es más, bueno, menos, ¿cómo es? Menos activo, más activo, ¿cómo era? Más activo por parte del profesor, pero menos por parte de los estudiantes. Entonces, pues eso favorece de cierta manera ese aprendizaje sobre la educación física y el desarrollo de la parte psicomotora, que era lo que ustedes relacionaban allí. Sabana, Colombia. Quiero mirar qué instrumentos utilizaron. Este no lo consiguió. Profesor, ¿dónde lo consiguió? En la biblioteca de la universidad. Sí, la base de datos en Science Direct. Ahorita les envío pero lo descargo y se los envío. ¿Nosotros tenemos acceso a esa biblioteca? Claro que sí. ¿Saben cómo o no? No, señora. Yo de mi parte no sé. Listo, entonces voy a aprovechar el deseo. Listo, entonces voy a empezar de cero. Acá venimos a la universidad, la página oficial. Después de esto ustedes, como acá está quedando grabado, igual lo pueden revisar posteriormente. Acá en Academia, luego crean Academia, Biblioteca Digital. De Biblioteca Digital vienen acá base de datos. Y en base de datos ustedes encuentran acá unas que son multidisciplinarias, que pues dentro de las multidisciplinarias, aquí en esta de el libro, son puros libros que pueden encontrar en línea, incluso ustedes pueden descargar por capítulos también. Y busqué fue en esta, en Science Direct. Ustedes vienen acá. Pero espera, lo cierro. Bueno. Ahí les va a pedir a ustedes que les va a pedir, no, espera, más bien lo abro allí para mostrarles bien. Se me fue otro. Ahí está. Ahora sí, que acá me pide todo. Entonces, Academia, Biblioteca Digital, después venimos a bases de datos, después de bases de datos acá en multidisciplinarias. Acá están todas estas bases de datos, ustedes pueden acceder. A la que yo ingresé fue esta de Science Direct. Acá acceso, acá me piden el usuario, entonces pone uno el usuario que es la primera parte del correo y la contraseña que manejan ustedes en todas las plataformas de la universidad, que eso lo hacen por Identifícate. Vienen acá, le dan ingresar y después de esto ya quedan acá con acceso. ¿Por qué? Resulta que si ustedes lo buscan por aparte lo pueden encontrar. Ustedes buscan Science Direct. Pero, mira, es el mismo, pero habrán muchos de los artículos que ustedes descarguen de acá que van a tener que, o sea, que no tienen acceso. Entonces, con la de la universidad, ustedes tienen acceso a varios artículos de los que están allí. Inclusive ustedes también pueden acá poner el usuario de ustedes, sign in, se loguean, correo electrónico. Les da mayor accesibilidad. Contraseña. Y acá ya queda con el usuario de uno. Entonces, ¿para qué esto? Porque uno también puede guardar las búsquedas que realiza, ¿sí? Entonces acá, y después de que hice ese proceso, ingresé acá y le di, creo que era aula invertida y me salieron todos estos artículos. Entonces, por ejemplo, acá.
Estos que dicen download PDF son los que son de acceso libre. Ustedes pueden descargar el artículo. Hay algo otros que encontrarán, vamos a ver, si pueden ver acá la mayoría se pueden descargar. No encontré ninguno que dijera. Hay otros que dicen purchase, entonces eso sí no se podría acceder porque se tiene que pagar para poder leer el artículo. Entonces ustedes pueden ingresar a este o existen otras bases de datos, Springer también es muy buena, o acá en recursos para la investigación vienen a Scopus, que Scopus solo encuentran los títulos y resúmenes, pero entonces es una base de datos muy completa. Solo que acá de pronto la información la encuentran más es en inglés. Vamos a ver si hay algo todo es en inglés. Pero allí también pueden encontrar otros. Por ejemplo, esta es de 2020, son recientes. Efecto de la metodología combinada basada, bueno, con el Classroom e instrucciones en actividad física y deporte. Ay, venga, miremos. Entre pares en las calificaciones de los estudiantes universitarios de ciencias de la actividad física y el deporte. El desarrollo de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior requiere del aporte de evidencia científica que indique si este tipo de metodologías son efectivas. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de un programa de intervención basado en la combinación de aula invertida e instrucción entre pares sobre las calificaciones de los estudiantes universitarios en materia académica. En este estudio cuasi experimental, ¿ven? Cuando se evalúa el efecto de un programa de intervención o se evalúa una intervención específica, se trabaja principalmente con ese tipo de enfoque. En este estudio cuasi experimental participaron 52 estudiantes universitarios de tercer curso de licenciatura en Educación y Actividad Física. Los contenidos de la asignatura se impartieron a través de 3 lecciones mediante una combinación metodológica de aula invertida e instrucción entre pares en el grupo experimental, mientras que en el grupo control se impartieron los mismos contenidos y número de lecciones siguiendo una metodología tradicional. No siempre va a ser, bueno, acá habla de un grupo experimental y un grupo control. Las calificaciones se midieron en una parte de la asignatura mediante un examen teórico para evaluar la efectividad de los dos tipos de metodologías. Los resultados mostraron una asociación positiva y significativa entre recibir lecciones con la combinación metodológica y acertar en las diferentes preguntas. Por tanto, la combinación de estas metodologías parece ser más eficaz que la metodología tradicional para mejorar la comprensión de los estudiantes universitarios. Los resultados de este estudio mostraron una asociación entre recibir lecciones de la combinación, por lo tanto, la combinación de estas metodologías parece ser más eficaz que la tradicional para mejorar la comprensión de los estudiantes universitarios. Pero el problema de Scopus, o sea, son muy buenos los artículos y son recientes, pero la gran mayoría de ellos está solo el resumen. Vamos a ver si permite descargar. En caso de que no, entonces uno lo que puede hacer también es tratar, pero este es acceso abierto. Venga, yo hago algo, a ver si lo puedo ubicar acá el artículo.
Bueno, pero por lo menos este también nos da una idea de cómo se puede hacer la medición. Tocaría mirar a ver si es posible descargarlo. Dice Open Access. Vamos a ver otro de acá. Entonces sería ir a buscarlo en otro lugar. ¿De este? Análisis de actitudes hacia la estadística. El instrumento CAE, compuesto por 16 ítems, clasificado en 3 dimensiones: emocional negativo, emocional positivo y utilidad para las estadísticas. Si ven que casi todas las que han hecho con aula invertida tienen una particularidad, y es que lo miden es con la percepción del estudiante, y por lo menos este utiliza un instrumento que es el CAE, que precisamente quiere mirar las actitudes de los estudiantes, en este caso hacia la estadística, que es como la que se estaba enseñando. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre las actitudes de los estudiantes entre la prueba previa y la prueba posterior, pero no la interacción con el género. Los resultados destacan que el uso de la metodología Flipped Classroom puede ayudar a mejorar las actitudes hacia la investigación estadística, siendo un arma fundamental para cualquier docente que quiera innovar en sus clases. Bueno, pues ahí les dejo la inquietud. Pues ¿Sí, Néstor? sí, es buena idea, sería como analizarlo, pero yo creo que deberíamos mirar, la pregunta que yo tengo, toda curiosidad, es como la estructura que lo hicimos nosotros de introducción, de limitación, y la profe nos dice que no sé, entonces, ¿cómo sabemos hacia dónde cómo lo organizamos? ¿Quién nos dice específicamente, mire, el que le vamos a valer a ustedes, el que vamos a revisar es tal? ¿Cómo sabemos esa parte, profe? No, igual ahí, o sea, por lo menos en la delimitación, básicamente el cambio nada más o la diferencia está en la denominación, ¿sí? Delimitación, pero viene siendo, sí, por lo menos yo que hice la lectura, entendí que ese era el planteamiento del problema. Pero lo que sí es que voy es a comunicarme con la persona encargada para ver si manejan algún tipo de formato específico, porque dentro de lo que nosotros manejamos, por lo menos acá, no incorporamos lo de la introducción, ¿sí? De todas maneras, o sea, eso es lo de menos, porque la información que está allí es información que se necesita para el documento. Es solo como de la estructura nada más, pero de todas maneras no hay que hacer ni suprimir, ni hacer pues como cambios grandes en el documento, no. Lo que sí pienso, Bueno. lo que sí pienso es que podrían realizar este proceso de búsqueda de información respecto al aula invertida. Vean que por lo menos en el año pasado se publicó bastante sobre aula invertida con otro tipo de ¿cómo llamarlo eso? ¿Metodología sería? Okay, porque utilizan el Classroom, utilizan otras como aplicaciones, pero entonces como para Eso que es ustedes... ¿Sí, como otro Néstor? tipo de aplicativo, eso es otro tipo de aplicativo o recurso tecnológico. Ok, listo. Entonces ahí, pero miren que nada más con esas 2 o 3 que leí, ya uno se hace más una idea de cómo puede llegar a
O sea, qué tipo de alcance puede tener el estudio, qué instrumentos se pueden utilizar. Entonces ahí lo que uno también revisa es poder acceder a esos artículos para pues fundamentar el trabajo. Entonces yo antes de que se me olvide les envío el que descargué hace un rato. Es este. No. Ah, no lo descargué. ¿Es este? Sí. Clima productivo sería una condición de aprendizaje para el aula invertido. El proyecto de aula invertida extendida de simulación clínica para la situación. Pues, es que casi siempre evalúan estudio piloto de las percepciones estudiantiles sobre el aprendizaje. Casi todas se basan en esas percepciones de los estudiantes. Porque, pues, cómo más podemos evaluar eso si no es con lo que nos reportan los estudiantes en este caso? Miremos este otro. Voy a descargarlo y también se los envío. Pero quieres que... quiero ver la metodología. Introducción, interés y métodos. Este es un estudio preexperimental y preexperimental, pre y post test, diseñado para medir el efecto de un curso para el manejo de un paciente desarrollado. Si ven que definitivamente creo que sí es el enfoque que corresponde. Intervención, diseño del aula invertida. Más o menos esto es lo que ustedes van a hacer. El curso para el manejo, incluye el diseño de tareas de aprendizaje, información de soporte, información procedimental y tareas prácticas. Estos componentes se desarrollaron en congruencia con, en general las tareas de aprendizaje se enuncian como resultados esperados. Metodológicamente el diseño instruccional se planeó a través de un modelo de enseñanza-aprendizaje. Entonces está acá, aula invertida extendida, fuera del aula, en el aula. Entonces se hace una figura, feedback, prueba de habilidades prácticas, evaluación prueba teórica, habilidades, ¿qué? Laboratorio de habilidades, mapas conceptuales, casos clínicos, foro de discusión, clases virtuales, resultados esperados. Quiero mirar los instrumentos. Desenlace, instrumento y recolección de información. Utilizaron cuestionario Philips Classroom Perception Instrument, desarrollado a partir de instrumentos previamente diseñados, el cual fue traducido al idioma español y adaptado a propósito de la investigación. El cuestionario consta de 8 preguntas calificadas mediante una escala Likert, totalmente de acuerdo, totalmente desacuerdo, distribuidas en 2 subescalas, actividades preclase y actividades en clase. La consistencia interna del cuestionario. Fue preparado un cuestionario en papel, luego de realizar una prueba piloto, el instrumento fue administrado de forma anónima, voluntaria y confidencial 2 semanas antes del inicio del curso. La evaluación post-intervención fue realizada 2 semanas después de finalizar el curso. Considerando la duración de la intervención, las evaluaciones pre y post-test fueron realizadas con una diferencia de 9 semanas. La evaluación de satisfacción estudiantil con la evaluación fue realizada al finalizar la prueba práctica. Los resultados fueron tabulados y almacenados en una base de datos. Entonces, comparaciones pre-post, ya les voy a descargar también esto. Pero creo que sí vamos por donde es. Sí es el camino. Acá está. Efectos del mapa conceptual sobre la síntesis de información.
Un aprendizaje interactivo, un estudio preexperimental. Es muy similar al anterior. Pero acá utilizaron fue solo el mapa conceptual. Eso también que les puede dar algunas nociones. Se las voy a enviar por acá, por el chat. Y también lo que revisé del trabajo. Redacción este. Listo, muchachos, ya les compartí, pues esos fueron algunos de los artículos que acabé de descargar y el documento para que lo puedan revisar. Y creería que falta es estructurar o tocaría hacer un ajuste sobre la metodología, teniendo en cuenta también los antecedentes investigativos que se han tenido frente a este tipo de estrategias de investigación. Ahora comiencen echando un vistazo. No sé si... Señora. No sé si tengan alguna pregunta o algo más por adicionar. Pues ahora ver los documentos que nos envió, explorar un poco más la biblioteca Ajá. y hacer los ajustes para ver cuándo tenemos nuevamente encuentro con usted para mostrarle los avances, hasta donde logramos hacer. Ustedes pueden, en este horario se les dificulta, en el de 4 a 5. No, de 4 a 5 los viernes. Sí. Hasta ahora no hay clase. Pues Néstor no también puede. tenemos cruce hasta el momento. Sí, sí. Y Lucenit, ¿será que también? De pronto por lo que no tuvo fue internet, ¿cierto? No, ya lo que no tuvo fue internet. Fue internet hoy, pero ya de encontrarse sí. Listo. Entonces, pues dejémoslo para los viernes de 4 a 5. Bueno, sí, señora. ¿Listo? Entonces voy a modificar allí en el calendario y nos seguimos encontrando en este horario. Sí, señora. De igual forma,